Bueno. Bueno, para profundizar y aplicar los conceptos más teóricos en algunos ejemplos de herbicidas que utilizamos habitualmente, hemos estado trabajando con el herbicida Fomesafen y también es información de la literatura, ¿no? Podemos ver si, pensando en Fomesafen, ¿sí? Fomesafen en los últimos años creció muchísimo su uso relacionado con todo el complejo de las amarantáceas. Bueno, se puede usar en soja, en algodón. ¿Y qué vemos, por ejemplo? El pK que tiene es 2,83, es un ácido débil. ¿Qué quiere decir? Que a un pH de 2,83, el 50% está en forma neutra y el otro 50% se encontraría en forma aniónica. Con lo cual, en la medida que nos vamos a pHs edáficos, 5, 6, 7, lo vamos a encontrar en una altísima proporción en forma aniónica. ¿Sí? Bien. Y la solubilidad en agua es de 50 miligramos por litro. Moderada a un poquitito, moderada, no, tampoco tan alta. La presión de vapor en milipascales es baja. El coeficiente octanol-agua es bajo. ¿Se acuerdan que por encima de, ahora me olvidé el valor umbral, pero por encima de, bueno, de 4 era que era alto, 1,2, acá tengo, vamos a ver por las dudas. Sí, la solubilidad es relativamente baja, discúlpenme, es baja. Y el octanol-agua, por encima de 3 es alto, 1,2 es bajo. Y el coeficiente de absorción normalizado por el carbono orgánico, vemos que es de moderado a relativamente alto, ¿no? Y el tiempo de vida media de 59 a 112 días. Son valores rango que se encuentran en la literatura. Esto está citado por no puse la cita del trabajo donde extraje esto. Pero bueno, sí, la información esta es sacada de la UPAC o de la Pesticide Property Database, que después les muestro dónde lo pueden encontrar. Este es un trabajo que hicieron estudios de los coeficientes de absorción de Fomesafen en suelos chinos. Vean que había pHs de 5, de 6, de 4, de 7, ¿sí? Los coeficientes de absorción obtenidos fueron 3, 1, 2, 1, 1. Son relativamente bajos para los valores que hemos visto, ¿no? Son como los más bajos de atracina que vimos. ¿Y qué explican en este trabajo? Que cuando aplicaban en unas columnas de suelo, la mayor proporción del Fomesafen en general quedaba retenido en los primeros 5 centímetros del suelo. ¿Sí? El Fomesafen y sus metabolitos, ¿no? Y esto hacían muestreos en el perfil cada 10 días. Esto es lo que van mostrando, 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta los 60 días, y con registros de precipitaciones de 367 milímetros. Y cuando explican ese coeficiente de absorción, explican que tiene una relación negativa con el pH. A mayor pH, menor absorción. Es lo que veíamos. O sea, hay una mayor proporción de Fomesafen negativos, entonces tiene una relación inversa con el pH. Tiene una relación directa con la materia orgánica. A mayor materia orgánica, mayor retención. Un parámetro muy chiquitito relacionado
negativo con arcilla y uno positivo que no es tan bajo con la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Bueno, estos son resultados de usar y describir cómo se mueve en el perfil hasta los 15 centímetros de profundidad era esto, 12,5 por ahí. Eran descripciones muy superficiales de cómo se movía el Fomesafen en el suelo. Nosotros hemos hecho trabajos, pero más de carryover. Hicimos trabajos compartidos simultáneamente en Anguil y en Manfredi con Diego Gustarro, ¿no? Que utilizamos 4 dosis de un testigo 0, 312, 625 y 1250 gramos de ingrediente activo por hectárea, y esto fue aplicado los primeros días de enero en los dos sitios, en distintos años, ¿no? Sobre sojas implantadas, fueron aplicaciones post-emergentes. Estas eran las propiedades edáficas. Acá lo tengo, pero bueno, esto me ha quedado desactualizado, pero muy parecidos los suelos. Estos eran más francos y los de Manfredi eran más franco-limosos. Y las precipitaciones registradas en los distintos años, en distintos periodos de muestreo que definimos, que fue a los 18 días, a los 88, 89 días y a los 240 días, vemos que en Anguila habían llovido para los 18 días 17 milímetros, Manfredi 89, 63 contra 356, 211 a septiembre y en Manfredi 490. Por algo aquello es Córdoba y esto es La Pampa. Bien, y estos sacábamos muestras de suelo y hacíamos bioensayo, y las muestras de suelo las sacábamos a 0,10 centímetros de profundidad y a 10-20 centímetros de profundidad, ¿no? Sembrábamos distintas especies, esto que les muestro ahora es el maíz, y el maíz en estado de plántula, con las 2 hojas totalmente expandidas, desarmábamos las macetas y hacíamos el área foliar, ¿sí? Y el peso respecto al testigo. Bien, ¿qué vemos? El 0 es, las barras estas azules son la dosis de 0, el control, el 100% de las plantas sería, y ya después 1X, 2X, 4X. 1X en enero, en abril y en septiembre en Anguil y en Manfredi. ¿Qué vemos? En general que, bueno, sí, aumentan la dosis y el peso fresco de las plantas respecto al testigo decrece. Pero bueno, esto es más significativo o más importante lo que vemos en Anguil respecto a Manfredi. En enero, en ambos sitios, se ve que hay una afectación importante de las plantitas de maíz en todas las dosis, y en abril, acá sigue siendo muy importante el tema de las dosis, ya con la 1X no tanto, pero bueno, nos pasó que en septiembre nuevamente hay un efecto importante sobre el maíz, con lo cual es dudoso el tema que en Anguil no haya habido este efecto, y sumado a ello el registro de precipitaciones muy bajo. Lo cual vemos que en Manfredi, ya para abril y septiembre, los residuos en las dosis normales de uso, que sería la 1X, las otras son a modo de ensayo, ¿no? Con la 1X e inclusive con la 2X no tienen problemas importantes en Manfredi, ¿no? Pero bueno, recuerden las precipitaciones, que para septiembre en Anguil habían llovido 211 milímetros y en Manfredi 490 milímetros, ¿sí? Y esto es determinante en el proceso de degradación, y en particular Fomesafen se ve favorecida su degradación cuando hay condiciones anaeróbicas, lo cual significa que hay mucha agua en el suelo para que haya anaerobiosis. Entonces, pensemos que Fomesafen en situaciones de sequía, que tiene por un lado una solubilidad relativamente
baja, queda retenido y sumado a ello es degradado en condiciones anaeróbicas, vamos a esperar una persistencia relativamente prolongada en los suelos y las condiciones hídricas nuestras, ¿no? Y veamos que, similar a lo que se veía en el trabajo chino, vemos que ya cuando sacamos la muestra de suelo a 10-20 centímetros de profundidad, excepto la dosis muy alta, la 4X, vemos que las plantas prácticamente no se ven afectadas respecto al testigo, ¿sí? Quiere decir que el producto, el fomesafen, ha quedado alojado principalmente, o por lo menos en dosis fitotóxicas, a los 0,10 centímetros de profundidad y que no migró de forma significativa en el perfil. Sí, en las dosis más altas, ¿no? Por eso siempre insistimos en usar las dosis que nuestros sistemas toleran, ¿sí? Que nuestro sistema lo va a poder absorber, lo va a poder degradar. En la medida que aumentamos las dosis, el sistema no tolera dosis tan altas y estamos en 4X ahí. Pero bueno, es un ejemplo por el cual nosotros como ingenieros agrónomos tenemos que dosificar de acuerdo a nuestros sistemas, no solo por el control de maleza, sino también previendo estos procesos de carryover. Bien, y esto era daño visual. Le hacíamos evaluaciones visuales y vemos que en Anguil los daños que se veían en general fueron más sostenidos hasta septiembre. Por eso les digo que acá este dato es raro porque visualmente, pero bueno, es lo que pesaron las plantas, pero visualmente tenían un efecto importante. Mientras que en Manfredi, en lo sucesivo de las evaluaciones, no solo que no hubo tanto impacto sobre la producción de materia verde, sino que las evaluaciones visuales también ya ponían de manifiesto un menor daño, con síntomas mucho más leves, ¿no? Y a 10-20 pasa otra vez lo mismo que vimos en la producción de materia seca, ¿no? La biomasa aérea. En Anguil, bueno, en los dos sitios son menores los daños visuales respecto al daño visual que se observa a 0,10 centímetros de profundidad. Hemos seguido trabajando con fomesafen, hay muchas consultas y bueno, y además se abren interrogantes dependiendo de las rotaciones de cultivo. Le dije que el carryover no solo depende de la persistencia, de la presencia del herbicida en el suelo, sino también de la tolerancia o la sensibilidad que tengan los cultivos que vamos a hacer en la rotación. Hay situaciones actualmente de interés más reciente, son las siembras al voleo o anticipadas sobre maíces, sobre sojas, de cultivos de cobertura. Ahí pensemos que nos estamos anticipando a lo que sería una rotación de cultivos común, inclusive en algún caso casi que no podríamos hacer después de un maíz un cultivo de cobertura, un verdeo, ¿no? Sin embargo, al hacerse siembras aéreas estamos haciendo una rotación que habitualmente no la hacíamos y por ese motivo nos interesa también indagar en los distintos herbicidas que utilizamos actualmente, cómo impactan en el establecimiento de estos cultivos de cobertura. Eso por un lado, y por otro lado es importante destacar que el uso de cultivos de cobertura o la intensificación sostenible que se dice, y el uso de cultivo de cobertura en la medida de lo posible sin herbicidas, ¿no? Los podemos implementar también como herbicidas fitorremediadores, ¿no? Al principio, en la primera diapo que les mostré, arriba decía fitorremediación, y el suelo cuando tiene vegetales activos, no solo el vegetal, la planta, absorbe residuos de herbicidas del suelo, sino que por otra parte tiene
una rizósfera muy activa que promueve la degradación de los residuos de herbicida en el suelo. Entonces, no solo por el éxito per se del cultivo de cobertura, que nos interesa que si lo siembro se establezca bien y que los residuos herbicidas no sean fitotóxicos, me interesa elegir la especie más adecuada. Y la verdad es que la promoción del uso de cultivos de cobertura, no solo como supresores del establecimiento de maleza, sino también son una herramienta fitorremediadora. Porque les dije además que en tanto y en cuanto el producto persista en el suelo, sigue siendo una fuente de contaminación. Entonces, esta es una forma conocida por nosotros que tenemos de implementar un proceso de fitobiorremediación. Bueno, hemos hecho trabajos de carryover. Esto fue la tesis, trabajo final de graduación de María Luz Casenave, que nos está acompañando acá en el grupo, en el público, la veis por ahí a María Luz. Así que bueno, esto lo hicimos en un suelo aplutolético acá de la Estación Experimental del INTA de Anguín, de La Pampa. Estas son las propiedades gráficas: textura franco-arenosa, materia orgánica 2%, pH 6,3, SIC 15. Cultivo de soja se sembró en diciembre, le hicimos una aplicación preemergente en este caso, y se usaron 3 tratamientos: 0, sin herbicida, 250 gramos de ingrediente activo y 500. El trabajo anterior con Diego era de 300, 600, y bueno, y 1000 y pico, 1100, algo así. Bueno, lo vamos a hacer más corto, y lo que parte del trabajo fue ajustar las curvas para determinar el tiempo mínimo requerido para la siembra de distintos cultivos, ¿no? Hicimos ensayos con centeno, triticale, girasol y maíz como cultivos de cobertura, pensando en el centeno y el triticale. Y acá vemos, estos son los días desde aplicación, ¿sí? Y este es estoy mostrando el índice de fitotoxicidad: 9 la planta muerta y 1 es sin daño, ¿sí? Mostramos el índice de fitotoxicidad porque en el peso de las plantas no vimos diferencias, o en la altura algo, no se ven que se afecte significativamente el peso. Capaz que tendrían que haber estado más días posiblemente las macetas armadas hasta que se empiece a manifestar, pero bueno, sí se veían daños importantes, o los distintos daños de acuerdo a la sintomatología observada. Después les muestro una foto. Bueno, y esto tiene que ver cómo se comportó la dosis más baja y la doble dosis, ¿no? 250, 1 litro de Flex, y el doble. ¿Bien? Como los síntomas al principio, en el primer muestreo, era que era los 17, 14, 17, 21 días, en el primer muestreo, muy cercano a la aplicación, tuvo un índice de fitotoxicidad de 4, el centeno, y la doble dosis de 7. Y el triticale, similar. Sin embargo, después vemos que el comportamiento en lo sucesivo de las fechas de muestreo va cambiando de uno a otro. Y si tomamos un valor de 3 como umbral para la toma de decisión de la siembra del cultivo, ¿por qué tomamos 3? Porque eran síntomas reversibles, eran daños que se observaban en la hoja, pero se observaba que no iban a comprometer la evolución de los cultivos, ¿no? Entonces, ¿qué vimos? Que con la dosis simple, para centeno, llegábamos a unos 160 días, con lo cual, como cultivo de cobertura, estábamos medios limitados de hacerlo, ¿sí? Pero sí, tal vez para una siembra de semilla ya llegando a junio, julio, ¿sí? Y la doble dosis, directamente no podríamos hacer el centeno. Y triticale se mostró más tolerante a los residuos de fomesafen.
porque vemos que a los 90 días, a 75 días, podíamos estar sembrando con una manifestación menor o mínima de sintomatología. Y, a ver, quiero ver algo. Bueno, y las precipitaciones, que me las olvidé, eran, tuvimos muy bajo registro de precipitaciones, que ahora me fijo, o capaz que María Luz, que está por ahí, me las puede decir o mandar para no perder tiempo yo. Tuvimos muy bajo registro de precipitaciones durante ese año y no sé si nos llegábamos a 200 y pico de milímetros para esta época. Con lo cual, sí pudimos concluir que Triticale es más tolerante que el centeno a los residuos de Fomesafen. Y por otro lado, maíz y girasol, vemos que el maíz podemos llegar con la dosis simple a la fecha de muestreo, a la fecha de siembra, sin grandes inconvenientes, aún manifestándose algún daño menor, y girasol se vería, también podemos llegar, pero vemos que con las dobles dosis directamente tendríamos que haber seguido muestreando. Ahí María Sí. Luz puso los días. En Las lluvias. Las lluvias, perdón. ¿Qué Sí. lluvias? 288 milímetros a los 274 de día. Está. 280, gracias María Luz. 288 milímetros durante todo el periodo, desde la aplicación, que fue los primeros días de enero, hasta septiembre, que fueron los últimos muestreos que hicimos. ¿Sí? Así que es importante respetar las dosis y sí revisar los acumulados de lluvia que tuvimos en el periodo. Estos fueron realmente bajos, ¿sí? Pero bueno, son escenarios reales que se viven en la provincia de La Pampa. Y lo de respetar las dosis, hay situaciones que se usa Fomesafen en preemergencia y hay algún escape y se hace una media dosis. Bueno, eso es a considerar realmente porque dependiendo de la rotación de cultivos, el ambiente, el registro de precipitaciones, bueno, va a prolongar ese periodo de carryover, ¿no? Y ven, estos eran los daños, que veíamos. Los síntomas leves o reversibles eran estos daños así que veíamos en girasol, algún daño menor también algo en maíz, pero que las hojas nuevas venían normales, y en centeno y triticales, y bueno, estos ya eran síntomas más severos, síntomas fuertes, muy marcados, ¿sí? Esta es la sintomatología que encontraríamos como síntoma de carryover de Fomesafen. Y en un momento hice el comentario de que hay residuos ligados, si esperaríamos que haya acumulación de herbicidas en el suelo. Este es un trabajo realizado por una de nuestras compañeras en Pergamino, de Ana Clara Caprile y el equipo de Pergamino, que se pregunta si son suficientes 9 años sin aplicación de plaguicidas para que estos se disipen del suelo. Ven que hablan del concepto de disipación, desaparece del suelo, no sé por qué, se degradó, se lixivió, qué pasó. Y que encontraron después de 9 años sin aplicar herbicida, encontraron a 0,5, estos son unos lisímetros que trabajan con distintas rotaciones de cultivos y usos habituales en los cultivos de los distintos fitosanitarios, ¿no?
y encontraron que a los 0,5 centímetros de profundidad, bueno, había clorpirifos, 4D, atracina, glifosato y AMPA. AMPA es el metabolito, uno de los principales y más importantes metabolitos de glifosato. A 5,20 empezaba a haber mayores concentraciones y lo que hicieron fue hacer el cálculo de la concentración, lo que significaría en gramos por hectárea, ¿sí? En vez de concentración, directamente lo hicieron como si fuese una dosis por hectárea. A 20,30, 30,57, la atracina pica en punta. 2,4-D clorpirifos también se encuentra a 80 centímetros de profundidad y ya al metro solo se encontraron residuos de 2,4-D y atracina. Entonces, la pregunta que nos hacíamos, vamos a decir que sí, que se acumula y que hay procesos de liberación nuevamente al medio, y que, bueno, en este caso, luego de 9 años sin aplicación de estos productos, continúan apareciendo. Y como conclusión general del trabajo, que era más amplio que solo la cuantificación esta, ¿cuál era la conclusión? Que la rotación, porque hay distintas rotaciones con maíz, la otra es una monocultura de soja, la rotación retuvo más plaguicidas en el perfil del suelo, y a su vez tuvo menor frecuencia de aparición, o de las detecciones fueron menos frecuentes en el agua de escurrimiento que en la monocultura. Esto se hacía eso en el perfil del suelo, pero como son lisímetros, también lo que hacen es, cuando hay agua que alcanza a lixiviar y a percolar en el lisímetro, recogen todo ese lixiviado y cuantifican, ¿sí? Entonces, en la rotación de cultivos, ¿por qué en la rotación? Porque hay mayor aporte de materia orgánica al suelo, todo esto contribuye a una mayor retención de los herbicidas en el suelo a comparación de una monocultura, ¿sí? Y además la intensidad de cultivos también termina siendo mayor. La cantidad perdida y retenida, con respecto a la rotación aplicada, acumulada luego de 9 años en la rotación, algunos plaguicidas quedaron más retenidos y otros se perdieron menos en el agua de escurrimiento, ¿sí? Esto es agronomía, monocultura de soja, los suelos empiezan a perder estabilidad estructural, hay pérdida de suelo, hay más pérdida de agua, entonces en la rotación no solo se perdían menos plaguicidas, sino también menos pérdida de agua, por escurrimiento. Recuerden que superficialmente, rastrojos de maíz en superficie, todo promueve una menor pérdida de agua por escurrimiento superficial, y pérdida de sedimentos también, ¿no? De suelo. Y como las conclusiones, el mantenimiento de la calidad del suelo a través de una elevada biomasa aérea de residuos sobre la superficie de un sistema poroso relativamente estable, acompañado de una reserva razonable de carbono orgánico en el espesor de 0,5 centímetros, promueve procesos biofísicos de degradación que disminuyen el intercambio de plaguicidas con el agroecosistema y su entorno. Les decía que biomasas activas y rizóferas activas también promueven la degradación de los herbicidas que quedan alojados en el suelo. Bueno, esto es todo lo que muchas veces escuchamos, el enfoque de la conservación del suelo, de la rotación, de la sojización, bla, 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 pero no vemos estos otros aspectos positivos que tiene la rotación de cultivos, y esto en particular sobre la dinámica de los herbicidas en el ambiente. Parecido a esto, trabajos estos realizados en Entre Ríos, trabajos realizados por Mariela Seahouse del equipo de Carolina Sasal, también tienen parcelas de escurrimiento. Estos son parcelas de escurrimiento que miden no solo la pérdida de agua en el perfil y por escurrimiento superficial, sino también la pérdida de herbicidas.
y cuando estos son ensayos de largo plazo, cumplieron ahora hace poco, me olvido cuántos años, pero tal vez 50 años. 50 años, sí. Ah, bien, 50 años, hicieron todo un evento porque es muy significativo conservar parcelas de descubrimiento y trabajo que se vienen haciendo durante 50 años, esto en INTA Paraná. Soja, cultivo de cobertura soja, trigo soja, milímetros en promedio esto, ¿sí? Son promedios en este caso eran promedios de 5 años, está dicho por acá. En promedio se perdieron 34 milímetros, 24 milímetros, 21 milímetros, ¿no? Más pérdida hubo en la monocultura de soja, sin diferencias significativas, pero decrece. ¿Cuántos sedimentos, cuánta pérdida de suelo hubo con diferencia significativa, 0,5 de la monocultura respecto a la rotación trigo-soja? ¿Cuánto de glifosato se perdió? No hubo diferencias significativas, pero una tendencia se reduce casi que a la mitad, 400 microgramos por litro, la concentración que tenía la monocultura respecto a 375, 265 trigo-soja. AMPA es el metabolito, 43, 29 y 21, decrece. Cletodil, otro, no tuvo diferencias significativas y es una tendencia leve a que decrece. Y en porcentaje, las pérdidas de glifosato y AMPA están sumados en %, 13, 9 y 5 respecto de lo aplicado, ¿no? Y de cletodin 5, 4 y 2. Entonces, es importante las conclusiones, las que arriba, todo el trabajo integral, ¿no? Considerar como variable esencial las condiciones climáticas a aplicar, que si va a llover, evitar hacer la aplicación un rato antes de la lluvia, porque sabemos que no alcanza a establecerse el equilibrio dinámico de absorción y vamos a tener pérdida de los herbicidas. Y bueno, y en particular en el tipo de suelo y la topografía de los suelos entrerrianos, considerar las prácticas de conservación del suelo que reduzcan el escurrimiento, ¿no? La pérdida de suelo y agua, y lo que va en el agua y en el suelo, en este caso, los residuos de herbicidas. Habrán escuchado en noticias que hay residuos de glifosato en el río Paraná. Bueno, esto es parte de la no implementación de prácticas conservacionistas al momento de la producción, ¿no? La falta de realizar terrazas, rotaciones de cultivo, bueno, todas son situaciones que promueven la pérdida de suelo y agua. En particular, respecto a los cursos de agua, lo que se sugiere, y hay trabajos que así lo demuestran, conservar franjas buffer, franjas vegetadas, espontáneas, o si es necesario hacer siembras de los cultivos que mejor se adapten, para evitar que hay una barrera de tipo física con esas franjas vegetadas. Y por otra parte, como les decía, una vez más, si yo tengo vegetales en activo crecimiento y una rizófera activa, eso hace de freno una franja física, una barrera física al avance del agua con los herbicidas, hacen de filtro y permanecen ahí y son degradados por los microorganismos que se encuentren en la rizósfera de esas franjas vegetadas. Bueno, yo acá ya estoy terminando. Acá lo que muestro es una tabla con los valores umbrales para todos estos parámetros y procesos que estuvimos viendo, o los parámetros que explican los procesos, para uno poder interpretar si es alto, es bajo, es mucho o es poco, ¿no? Es esto. Y acá hay algunos ejemplos, como les decía, son valores promedio de cada uno de los productos, cada uno con su tiempo de vida media, el coeficiente de absorción normalizado por el carbón orgánico, por eso son valores más altos que los KF o KD, la solubilidad, el pK y la presión de vapor, ¿no?
de cada uno o de algunos, los más utilizados por nosotros. Y lo que voy a buscar, a ver, o después si no les paso, no, después lo que voy, ahora sin compartir, les paso donde la página donde si les interesa, necesitan buscar estos parámetros, pueden encontrarlos, porque estos parámetros en los marbetes no están, en algún boletín técnico, que tampoco hay muchos boletines, informe, ¿cómo es la ficha técnica tampoco la ficha técnica, son los boletines que elaboran las empresas a veces, que acompañan casi siempre cuando son nuevos lanzamientos, mm, los acompañan. Bueno, yo como presentación tenía esto, acá veo el Buenísimo. mensaje de Luis. Jorgelina, vos vas a poner el link ahí en el chat de la página para buscar, si lo tenés ahí. Y Ya lo busco y lo presento. por acá, yo tengo, solamente vimos 3 preguntas, pero pueden ir sumando alguna más. A ver. Bueno, preguntan si el principio si el valor de la volatilización solamente considera sustancias puras, es decir, que, y la suma a otro que vino después, que si no se conoce el valor de la volatilización del producto formulado. La presión de vapor es una definición estrictamente físico-química y tiene que ver con las sustancias puras. Está bien, nosotros tenemos un producto formulado, dependiendo de qué producto esté formulado, vamos a asociar esa presión de vapor. Sin embargo, no estrictamente va a ser tal cual, porque el formulado puede o favorecer, o por el contrario, lentificar un proceso de volatilización. Puede haber situaciones de inestabilidad de ese formulado y tener un resultado distinto a lo esperable por el producto que tenemos formulado, el principio activo que hay formulado. A ver, tiene que ver una cosa con otra, por supuesto, pero no siempre y en todos los casos vamos a encontrar una volatilización tal cual la que esperaríamos por la presión de vapor del principio activo que está formulado. Buenísimo. Después, la otra pregunta que estaba es si la vida media siempre es lineal de acuerdo a la dosis aplicada. No, hay distintas ecuaciones, inclusive que cuando se hacen los trabajos de degradación, hay distintas ecuaciones que explican cómo es la tasa, inclusive a veces inicialmente hay una tasa, y después otra. Lo más habitual inclusive es que al principio sea muy lento, hasta que esa población microbiana empieza a degradar ese producto, lo reconoce y se multiplica y lo usa. No es lineal. Puede haber algunos, pero no, generalmente. Bueno, acá no tenemos, yo no estoy viendo, no sé si por ahí estás viendo vos, Mariela, algo, o vos, Jorgelina, porque No, yo acá no, pero bueno, si alguien o quiere abrir el micrófono o hacer una pregunta, preguntar, pase libre y hágalo. y hagan la pregunta. Ahí Jorgelina dejó el link para averiguar estos valores que caracterizan a los principios activos. Ahí está en el chat. Sí, ahí lo pegué y pueden entrar si tienen curiosidad. Está cada uno de los productos y tienen todas estas características y muchísima más información ecotoxicológica, mucha otra información. Es una linda tarea para un día de lluvia. Buscar Claro. los productos que se usan, se arma una tablita y queda. Esta tabla también está en principios activos, no en Sí, formulados. son principios Bien, activos, sí. bien.
Bueno, que nos piden el link de la charla. Lo que va a pasar con la charla es que va a estar la mitad de la charla porque Ah, nos olvidamos de grabar. Va, bueno, yo me olvidé de grabar, perdón. Fanny, en serio está disponible la del año pasado, que en términos generales, capaz que Es, justo los ejemplos que di este año no los di el año pasado, pero la primer parte, es la misma. mayor o menor medida, más o menos lo Perfecto. mismo, así que se puede Bien. complementar con esta última parte y con la del año pasado. Bien. Está Disculpen, en el canal de tengo YouTube. una Acá hay pregunta, consultita, ¿ves? ¿puede ser? Sí, 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 adelante, Sebastián. Excelente la disertación. No, me quedé con ese trabajo que habías mostrado de la concentración de los diferentes agroquímicos en el perfil. sí. El de Ana, me parece. Primero consultarte si se sabe cuál era las aplicaciones o las dosis que se venían aplicando, si son realmente, bueno, de base normales o excedidos, y No, después no, son si dosis esa normales de concentración, uso. Si querés podés, comparto el trabajo, viste que es un trabajo publicado. y después si esas concentraciones son, nada, riesgosas, vos cómo las ves, o sea, si es algo crítico o si, bueno, es normal y relativamente no tiene ningún efecto, o el efecto es mínimo. Mira, los umbrales son siempre difíciles de ponerlos. ¿Y umbrales para qué? ¿No? Porque así como en un carryover tenés distinta sensibilidad dependiendo de las especies, los umbrales vos decís para qué, para la vida de un microorganismo que a 60 centímetros de profundidad, la verdad, bastante escasa la población microbiana. Ahí Señor, señor. lo que te da Hola, hola, hola. un indicio Hola, es que hola, Miguel, hola, cerrá un señorita. ratito, Miguel, claro, cerra tu teléfono. si querés abrirlo después, pero por ahora cerrá. Lo que te da un indicio que va migrando, ¿no? Y una vez que llega a los 80, 60, 80, 90 centímetros de profundidad, la degradación de esos productos es muy Dígame. dificultosa, porque ya no tenés actividad microbiana. Entonces, lo que te está dando el indicio que si vos tenés agua subterránea cercana, freática, puede llegar. Perfecto, gracias por la respuesta. Bueno, busca el trabajo, está publicado, o si no, mandame un correo electrónico y te lo mando. Es de Ana Clara Caprile, Adriana Andrew, lo de Pergamino. Miguel, Acá vos hay, querés... perdón. Sí, Bueno, primero, bueno, hay muchos agradecimientos y uno te dice que si tuviésemos en cuenta la 10ª parte de lo que sabe y nos enseña Jorgelina y lo llevásemos a la práctica, serían mucho menos los errores en la aplicación de los productos. sí, Bueno, la cosa es eso, racionalizarlo y poder, en base a esto, tratar de llevar algo a la práctica. Por eso yo digo, algo, algo fácil o relativamente fácil, es decir, uso la dosis que corresponde, como básico, no la unidosis que va desde el Chaco hasta Tandil. No, nah, no, si decimos que son tantas las variables, bueno, obviamente, después las rotaciones de cultivos, todo eso tiene que ver y nos va a ayudar a tratar de mejorar. Pero bueno, las dosis, que es lo que nosotros terminamos recetando tanto, acá hay una bien, del sinergismo. sí. Dice, el sinergismo de las distintas moléculas y los inertes que componen un formulado, ¿cómo juegan en todos los coeficientes que mencionaste? Eh, la verdad es que hay pocos trabajos que se hacen con productos formulados, pero bueno, ahora tenemos justamente previsto iniciar unos trabajos con formulados y a veces la verdad te digo que se desconoce cómo pueden intervenir. Puede haber un efecto tal vez menor, mm,
no sé si uno Claro, con un buenos días. humectante, pero la verdad es que no, ¿Qué tal? ¿Bien usted? puede haber efectos, pero no tengo la certeza absoluta. Sí, sí, tenemos la varilla, Miguel, una te que pedíamos que, tiene por favor, que cerraras 15 milímetros el micrófono. y otra que Gracias. es una varilla Miguel con... Antonio Vamos Báez. a darle. Ay, no se No, lo no puedo. puedo, no se lo puedo cerrar, no, si no ya lo hubiese hecho. Esa es una varilla con... ¿Cómo se llama? Miguel ni escucha ni deja escuchar. Es una Bueno, varilla... Bueno, si alguien lo conoce, le avisa por privado. hay formulados, sí, esos son claramente, pero eso tiene que ver cómo es el principio activo, en realidad, no tanto los coadyuvantes y eso. En las cuestiones sinérgicas hay mucho más en las cuestiones toxicológicas hay mucho más información que en aquellas relacionadas con cómo aumenta o disminuye el coeficiente de absorción o la vida media. Sí hay más información en lo relacionado con la toxicología, que tiene que ver porque están caracterizadas también la toxicología de los coadyuvantes, entonces ahí hay mucho más información. Bueno, ¿Y qué no otra cosa puedo, iba a decir? no puedo cerrar el micrófono de Miguel. No, otras consultas no tenés. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. No, yo quiero hacer un comentario que también es un trabajo tuyo. Que, digamos, que también suma considerar, para no aportarle al sistema productos más allá de lo necesario, el tema del correcto manejo de los envases vacíos de plaguicida, que los envases abandonados percolan y llegan hasta lugares que, de producto puro, hasta lugares que no sabemos. Eso que también Sí, suma, me parece, para trabajos de Carolina Sasal en Paraná, Carolina, tuyo. en aquellos sitios donde se hacían, bueno, se hacía todo un monitoreo de residuos de glifosato, era, en todos los cursos de aguas superficiales en Entre Ríos, que fueron muchos, participaban los distintos productores, además en los muestreos, todo. Cuando aparecían picos de concentraciones, en general estaban asociados a bidones abandonados. ¿Sí? Eso era. Y después dice, con respecto a las dosis recomendadas en marbetes de empresas, en cuanto a estas consideraciones, ¿considerás que llegan a tener en cuenta estos parámetros tan extremos como materia orgánica, por ejemplo? En general, yo diría que sí, aunque a veces te sorprende que se registren únicas dosis. Eso creo que tiene que haber más generación de información local para contribuir al ajuste de las dosis. Este, en general tienen que, al momento del registro se tiene que presentar toda esta información, y muchísima más. Pero bueno, sí, a veces uno le llama la atención que por qué una única dosis. Bueno, tendrá que ver a veces también con el comportamiento de la maleza, pero en general todo esto está presentado por las empresas y bueno, nosotros también tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Después acá dice, los adyuvantes, aceites, adherentes juegan negativamente en la residualidad. Bueno, medio que La habías verdad dicho. no sé, tampoco he leído mucho de cómo obviamente deben interactuar en alguna medida. Seguramente que el factor principal lo define el principio activo, pero puede haber contribuciones a favor o en contra de la residualidad o de la absorción, pero no tengo certeza en la respuesta. Vamos a empezar a trabajar con formulados, justamente, lo tenemos previsto. Buenísimo. Y después, si hay datos en cultivos hortícolas, frutihortícolas, ¿Datos a qué se refieren? no sé, Marcelo.
los frutícolas, las hortícolas, a veces hay mucho más información referido a residuos en planta y más que todo insecticidas, me parece. Hay información, pero bueno, tal vez otro tipo de información. De herbicidas ya no tanto. Depende de Claro, qué sistema de producción, ¿no? claro. No aparecen más preguntas. Bueno, Vamos a colocar en el chat la evaluación. Le vamos a agradecer a Jorgelina, a todos ustedes. Y los esperamos el viernes 20, ¿no? sí, Vamos a tener el último curso de este año, que no recuerdo bien el título, pero es el efecto de los principios, de los productos sobre los organismos no blancos, la acción de los productos sobre los organismos no blancos, que va a estar a cargo de Judith Brodeu. Y bueno, también vamos a hacer la difusión como la hacemos siempre para que se inscriban y los esperamos y vamos a dar cierre a este año de trabajo. Voy a parar de no, grabar. entonces, Ah, buenísimo. Ahí ahí está. lo puse, vamos a estar haciendo la difusión y ahora compartimos el link.